para todos y todas. Muy buenas noches para todos y todas. Espero que estén muy bien y sigamos aquí animados. Muy contenta de ver al padre Pedronel Quintero por acá, a nuestra que nos va a hacer la oración Magdalena Arango, ya la vi. Por ahí está Jaime Vallenilla, Vera, ¿quién está? Alexander Núñez, bienvenido. Ese Venezuela lo tenemos y Oscar Marchán, listos. Bueno, y Beth, a los que tenemos las cámaras encendidas, les doy una muy bienvenida, muy contenta pues como por estar nuevamente acá en este encuentro semanal del semestralizado bíblico que tenemos en la provincia Colombia-Venezuela. Maribel Arboleda, bienvenida. Por aquí ya está entrando Nakari. Le vamos a seguir entonces en la oración porque ya nuestro profesor de hoy está presente con nosotros y queremos pues como empezar como Dios manda. Vamos a hacer la oración, luego hago la presentación de nuestro expositor y le damos línea abierta a él para que empiece con su tema, que es muy importante y muy necesario ese tema para nuestro aprendizaje bíblico. Entonces, voy a compartir la pantalla para que entonces estemos todos, digamos, entonaditos con la oración que vamos a tener. Pero quiero saber si la están viendo. Por favor, vamos a ver Todavía no. compartiéndola. Todavía Ahora no. sí. Bueno, ahora sí, Rodri. Sí. Listo, muchas gracias. Entonces, me le da por favor micrófono a Magdalena Arango, que ella nos la va a dirigir la oración. Rodri, si me hace el favor. Sí, ya lo activé. Listo, entonces aquí está la pantalla Magdalena, que es la que hoy nos va a compartir la oración al Espíritu Santo. Bienvenida, hermana María Magdalena. Bueno, esta oración al Espíritu Santo es una oración también conocida por la comunidad claretiana. Ese Absumus Sancte Spiritus es estamos aquí, Espíritu Santo. Entonces nos bendecimos en el nombre del Del Padre, Padre, del Hijo, del Santo. Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Magda, el micrófono. Actívelo, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un Al principio, ahora y principio, ahora y siempre, por los siempre, por siglos de los de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como un era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Magdalena, por esta oración tan linda al Espíritu Santo. Sé el esfuerzo que hiciste para llegar a tiempo y poderla compartir con nosotros. De verdad que te agradecemos. Que Dios te Pero acompañe, mi Magda. Eso lo Tan hace linda, él. sí. Para él, todo fue para él. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a nuestro presentador hoy, facilitador de nuestra clase de hermenéutica. Él se llama Aníbal Cañaveral Orozco. Ahí está en la pantalla. Lo vamos a ir conociendo en estas dos clases que vamos a tener hoy y el jueves siguiente. Es Aníbal Cañaveral Orozco, campesino de origen, nacido en Montebello, Antioquia, acá en Medellín, Colombia. Mi formación fue autodidacta hasta los 49 años. Cursó estudios de bachillerato, licenciatura y maestría en ciencias bíblicas en Costa Rica. Después de los 50 años, desde el 2016 imparte clases en la Fundación Universitaria Claretiana en el área bíblica. Ha tenido un vínculo muy cercano a las provincias claretianas de Colombia, Ecuador y Venezuela desde hace muchos años y es autor de varios libros y artículos y revistas de Colombia y del continente. Yo voy a aprovechar en el momento porque tengo en mis manos los 4 libros que tengo en el momento de Aníbal Cañaveral. Espero que los estén viendo, no sé si lo logran ver. Este fue el último, en orden, no sé, miremos, ya van 2 y miremos el tercero. Adrianita, es que el tema es que como tiene un fondo, Bueno, no me deja ver los 4. sí, Listo. Entonces, luego ya los tengo en mis manos. Es ahora sí se autor de ven. varios libros. Tranquilitos, podemos tenerlo ahorita, se los muestro, digamos, quitándole el fondo, que lo vamos entonces a ver si en este momento, ahora sí, miramos. Ahora Sí, sí, ahora sí. gracias, Rodri. Este es el último de los libros de nuestro autor que hoy nos va a dar la clase. Me siento muy orgullosa de tenerlo acá porque fue mi profesor en la universidad también. Tenemos este otro y Aníbal debe sentirse orgulloso de saber de que somos unos alumnos que lo queremos y compramos sus libros porque nos interesa esas presentaciones que él hace en ellos. Entonces, Aníbal Cañaveral Orozco, profe querido de hermenéutica, bienvenido. Está en tus manos el micrófono y las cámaras. Muchas gracias, Adriana María, pues muy emocionado por estas palabras suyas, profundamente agradecido. Y pues como vamos a andar en la clase, en el compartir de hoy, yo me voy a ubicar en la presentación y un poco pues voy allí, y creo que allí voy a expresar mi saludo y mi agradecimiento, ¿sí? Bueno, Claro, Aníbal, bien pueda. mi pregunta es si se está viendo la presentación. No, en el No, momento no. Recuerde compartir la pantalla y le da clic a su Word Sí, en la bueno, ventana, muy en bien, la pantalla. como me había salido, Sí, tranquilo, bien entonces, pueda, tiene su tiempo. sí, listo, compartir. em, la pantalla. listo, ahí está perfecto, está en el Word. Muy bien. Bueno.
Mm, Presentación para clase hermenéutica bíblica latinoamericana, semestralizado bíblico claretiano, Colombia, Venezuela. Y la fecha de hoy, marzo 5 de 2026. Bueno, yo coloco como portada de esta presentación la que ustedes están viendo. Supremamente colorida, hermosa, muy bella, ¿sí? Y aquí está como esta parte que voy a leer pausadamente. Muy buena noche a todos y todas. Muy emocionado también porque he podido ver a personas que nos hemos encontrado en el camino, que hemos compartido muchos momentos. Entonces, pues una alegría grande por volver a reencontrarme con quienes nos hemos conocido y también con las personas que por primera vez me pueden estar viendo o que yo las estoy viendo a ellas. Entonces, un saludo de bienvenida muy especial. Y, y como ya se expresó en la presentación, pues yo he sido una persona muy cercana a las dos provincias y en muchos momentos hemos compartido. Tengo amistades entrañables en cada una de ellas y eso es como lo que yo expreso ahora, un agradecimiento a Adriana María Castro, la facilitadora de este espacio. Cuando me invitó, pues no hubo muchas dificultades para que pudiésemos apartar estas fechas en que yo les voy a compartir mi vida, les voy a compartir la experiencia vivida en este acercamiento a la Sagrada Escritura y a la vida, ¿sí? Bueno, estamos aquí con una breve introducción, ¿sí? Y también, pues, de manera así muy pausada, la quiero compartir. Y cada una de las personas que participa de este espacio formativo podrá recordar de la primera pulsación que experimentó en su vida, el lugar donde se encontraba, la fecha en que ello acontecía y recordará detalles de su entrada en esta corriente que venía de lejos y experimentó un encanto indescriptible que le fue llevando hasta atraerle a este espacio que hoy estamos compartiendo. Se trata entonces de una de las corrientes, entre muchas, a la que nos hemos ido adentrando e identificando como la hermenéutica bíblica latinoamericana. Con ello estoy queriendo decir que existen otras corrientes, otras hermenéuticas, y que expreso también un profundo respeto por ellas. Pero esta ha sido como la que ha tocado al corazón y creo que nos ha tocado al corazón a ustedes y a mí. Creo asimismo que para compartir sobre lo que expresa y simboliza el título de la portada, la hermenéutica bíblica latinoamericana, hay que partir
de la vida. Ok. Podemos partir de otros lugares, pero no será lo mismo. Hay que partir de la vida. Y aquí les convido a que ustedes vean esta imagen. Es la revista de interpretación bíblica latinoamericana y estamos viendo la portada de el número 1, el primer número de esta revista que se está aproximando a los 100 números. Está ya cerquitica. Y este número data de finales de la década de los años 80. Los datos que he podido consultar, este número corresponde como al año 1988. 88, es posible que lo encontremos también como con el 89, pero es de fines de la década de los años 80. Ahí está entonces la portada de este referente. Ahora detengámonos en una referencia muy importante, ¿sí? Esa referencia creo que va a marcar mucho el compartir que vamos a tener esta noche. Y lo que primero viene es una experiencia y una práctica que para lo que nos ocupa en esta presentación se recogió en el número 1 de la revista de interpretación bíblica latinoamericana RIBLA de manera escrita. El padre Nectalí Vélez Chaverra, jesuita colombiano, escribió el primer artículo en la revista RIBLA sobre la práctica de la lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base. Tristemente, no contamos con una foto o imagen de este sacerdote pionero de la lectura popular de la Biblia en Colombia y América Latina. Y Pablo Richard, que sí, sin duda es muy conocido en todo este grupo que está presente esta noche, escribió el segundo artículo sobre la teoría de esa práctica de lectura popular de la Biblia, llamada hermenéutica bíblica latinoamericana. Pablo Richard le dio un nombre: hermenéutica de la liberación.
Aquí tenemos la imagen de uno de los padres del movimiento bíblico latinoamericano y quien escribe allí en ese número 1 de la revista Ribla, junto con el padre Nectalí Vélez Chaverra y otros de los padres y madres de este movimiento de la lectura popular de la Biblia. Pablo Richard, biblista y teólogo, vive en otra dimensión ya, que él falleció no hace muchos años. Esto para decir que aconteció a finales de la década de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado. Tras estos primeros testimonios escritos por Nectalí Vélez Chaverra y Pablo Richard, está la práctica de los padres y las madres fundadoras del movimiento bíblico latinoamericano y caribeño. Veamos algunas fotos de ellos y de ellas. Y ahí nos podremos ir situando en muchos momentos de nuestro caminar bíblico, cuando los pudimos ver, pudimos estar con ellos, pudimos sentir su abrazo, sus manos, pudimos saborear sus saberes que nos compartieron en muchos momentos, ¿sí? Entonces, paso a compartirles estas imágenes. Aquí está el padre Carlos Mester de Brasil, considerado uno de los padres fundadores de la lectura popular de la Biblia y del movimiento bíblico latinoamericano en la tradición católica. Y tenemos también a otro de los padres fundadores en la tradición protestante, el pastor Milton Schwantes de Brasil. Pasamos ahora a contemplar la imagen de la profesora Elsa Tames de México y residenciada muchos años en Costa Rica y estos últimos tiempos habitando en tierras colombianas. Ella es una de las mujeres pioneras en América Latina de la lectura popular de la Biblia y de la hermenéutica bíblica latinoamericana, especialmente en la óptica de las mujeres. Y aquí tenemos la imagen de otro de los padres fundadores, el pastor Jorge Pirley de Estados Unidos. Muchos años residenciado en Nicaragua. Y otro de los exponentes importantes en el movimiento bíblico latinoamericano. Y habría muchas
otras hermanas, hermanos, considerados como fundadores y como fundadoras de esta experiencia de la que hemos vivido. Yo les puedo compartir a ustedes que a quienes hemos visto ahí en las fotos están presentes allá en ese primer número de la revista Biblia. Allí están sus primeros artículos escritos. Y también puedo compartirles a ustedes que, salvo el padre Carlos Mester, a los demás yo los pude tener como mis profesores de Biblia. En muchos lugares, en muchos momentos, y poder nutrirme de sus saberes, de sus enseñanzas. De ahí que ustedes comprenderán que soy también una persona que vibra con esto de la lectura popular de la Biblia y la hermenéutica bíblica latinoamericana. Estamos por el punto 4 ahora y estamos también por las 19:33. Y yo creo que es importante que les pueda también compartir que cuando nos estén faltando por ahí unos 15 minutos o 10 minutos para llegar a las 8, haremos un pequeño receso de 5 minutos como descanso y volveremos a retomar hasta la parte final, donde nos daremos un espacio breve para compartir. Yo diría que más que preguntas, compartir sentires, compartir cómo se sintieron en esta clase de hoy, cómo quieren evocar una experiencia en sus vidas, así como yo estoy evocando acá con ustedes lo que ha significado la experiencia. El cuarto punto, le he puesto un referente primordial y fundante, un referente. Vamos a ver cuál es. Invito a contemplar la siguiente imagen. Es una imagen de nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra. La que nos nutre, la que nos alimenta, la que nos cuida, nos protege y vamos a compartir acerca de ella como uno de estos referentes primordiales, fundantes. Con esta imagen les estoy planteando una entrada simbólica a esta presentación. Invito a contemplarla para irnos aproximando a uno de los principios fundamentales de la hermenéutica
bíblica latinoamericana. La podemos aproximar más con esta otra imagen, ¿sí? Ahí está. Ujú. Estamos entonces ante el libro de la vida, la primera palabra de Dios. Esta primera palabra de Dios la encontramos en la manifestación y la presencia de nuestra Madre Tierra. Hay expresiones cariñosas tan especiales que se pueden expresar como llamarla mamita eh, o la Pachamama. mm, eh, y hay algo que yo les quiero compartir ahora que es como de las nuevas intuiciones por donde pasa mi vida en estos últimos años, ¿sí? Es compartirles a ustedes que ante la manifestación de esta primera palabra de Dios, simbolizada y expresada en la Madre Tierra, allí está una semejanza muy grande con la Sagrada Biblia, muy grande. Vean. Cada uno de estas provocadoras frutas que están acá, la papaya, el mango, los bananos, las naranjas, los aguacates, cada una de esas expresiones que están ahí son como los versículos de la primera palabra de Dios. La vida, la madre tierra. Y que un árbol de papayo es como un libro de esta primera palabra de Dios. Que un árbol de aguacate es como un libro. Que un árbol de mandarinas es como un libro. Un árbol de mangos como un libro. Y que dentro de en cada fruta de estas se puede expresar como un capítulo, y que dentro de esa fruta, ese capítulo, vamos a encontrar lo que llamaríamos versículos dentro. Por ejemplo, si abrimos una mandarina, le retiramos la corteza, sorprendentemente vamos a ver allí dentro una docena, 12 generalmente, o 11, o hasta 13 casquitos. Y cada casquito guarda nutrientes para nuestro cuerpo.
cada casquito guarda una semillita o varias semillitas dentro, donde está en potencia una futura planta hacia adelante. No, es esta primera palabra de Dios es sorprendente. Y todavía más, compartirles a ustedes que una de mis intuiciones más recientes es que cada una de estas frutas es santa, es sagrada, porque es creación de Dios. Y si nos remitimos a los relatos bíblicos del Génesis, vamos a ver que allí Dios crea árboles, crea todo y crea animales y después crea el ser humano y les bendice a todos y todas. Entonces aquí estamos ante algo muy profundo de contemplar. Resumiendo, estamos ante el libro de la vida, la primera palabra de Dios. Una primera conclusión sobre estas dos imágenes o expresiones simbólicas es que estamos ante un principio fundante de la lectura popular de la Biblia y de la hermenéutica bíblica latinoamericana. La vida. Partir de la vida. Y ahí empieza a desarrollarse lo que en América Latina se ha conocido como el círculo hermenéutico, o se ha conocido como el arco hermenéutico o como la espiral hermenéutica. Partir de la vida, ir a la Biblia y volver nuevamente a la vida. Ese entonces es el principio fundante que está ahí. Esto lo aprendimos de nuestros padres y madres fundadoras, de lo que se ha conocido con el nombre de Movimiento Bíblico Latinoamericano y Caribeño. Carlos Mester y Francisco Oropino, dos de los padres fundadores de la lectura popular de la Biblia en América Latina y el Caribe, y fundadores del Movimiento Bíblico Latinoamericano, nos compartieron lo siguiente. Y aquí yo les ruego que nos podamos centrar precisamente para que podamos reafirmar lo que hemos compartido antes, lo que hemos recogido de las imágenes, lo que hemos recogido de estas expresiones de vida. Ellos compartieron lo siguiente. La vida es la primera palabra de Dios. Ahora, la vida se nos puede quedar en algo abstracto, en algo teórico. Y para que no sea algo abstracto, algo teórico, necesitamos aterrizarla o necesitamos concretizarla en la madre tierra, nuestra madre tierra, como primera palabra de Dios.
la Biblia es la segunda palabra de Dios según ellos, de que la Biblia es la segunda palabra de Dios. Cuando buscaba, digamos, si había una referencia más allá de esto, y resulta de que estos padres, Carlos Mester y Francisco Rufino, de la lectura popular de la Biblia, estaban recogiendo una expresión de San Agustín en ese sentido de las dos palabras de Dios. O sea, desde por allá viene la historia, larguísima. Y ellos lo resumen en un párrafo que yo he señalado aquí en color verde. Ese párrafo dice lo siguiente: está en camino un descubrimiento progresivo de que la palabra de Dios no se encuentra solo en la Biblia, sino también en la vida, y que el objetivo principal de la lectura de la Biblia no es interpretarla, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Interesante esta formulación que ellos hacen, porque esto nos deja pensando. Entonces, esto cómo lo vivimos en nuestra vida, cómo lo asumimos en nuestra vida. El querer de Dios es que nos convirtamos en unos especialistas eruditos en Biblia. Según este párrafo de estos santos padres de la América Latina de la lectura, todo eso se derrumba. Ese no es el objetivo. El objetivo es que la Sagrada Biblia nos ayude a comprender la primera palabra de Dios, la vida. Y yo agregaría la Madre Tierra como mamita de la vida, como expresión de la vida, como generadora de ella. 19:49. Aquí les propongo la pausa de 5 minutos para que nos tomemos el descansito. Y en ese descansito podamos de pronto hasta saborear un versículo de esta primera palabra de Dios. Y estamos saboreando un versículo cuando, si es saborear un café, estamos saboreando la vida, la esencia sagrada de ese granito de café. Entonces, vamos a venir abriendo un momentico de unos 2 comentarios para darle impulso a la segunda parte del compartir de hoy. Perfecto, Adelante. perfecto. Perfecto, Adelante. profe Aníbal. Te vamos a hacer el descansito, dice usted. Sí, pues yo propongo, o si Bien. gustan, seguimos de largo. No tengo dificultad, pero Bueno, yo creo que puede ser de pronto la oportunidad para de pronto algún comentario. Alzamos la po- manito, podría ser también. sí, un comentario, un ¿Sí? aporte. Miren, a ver, alzamos la manito y La podemos comenzar el diálogo con el profe. Aprovechemos esta oportunidad. aprovechamos.
No hay por ahí brazos No se ve, levantados. no se ve ni una manito, Aníbal. Al menos lo importante con lo del libro de la vida me parece fundamental con esa palabra creadora y la madre tierra, la Pachamama. Entonces, ¿será que esperemos entonces un momentico a ver si fue que tomaron la decisión de un descansito, pero ojalá sea corto? En 2 minuticos regresamos. Bueno, yo creo que ya es el momento, estemos llegando. Voy a mirar nuestro compañero Rodrigo. Ya le envié también la canción, el audio que nuestro profe Aníbal quiere compartirnos. Voy a mirar desde mi dispositivo si ya lo puedo también compartirlo con ustedes. Ya enseguidita les voy a ir mirando para que tengamos acá. Permítame en un momento y vamos a mirar. Voy a compartirlo. Me dicen si en este momento. Espérenme en un momento, por favor.
Y vamos a mirar si estamos en YouTube. Y tengo acá YouTube. Y vamos a compartirlo. Entonces ya les doy si Rodri está por ahí. Voy a ver si lo Hola. comparte. Bueno, vamos a mirar, Rodri, si a mí me sale en el compartir. Sí, ¿Será que el profe tiene que dejar de compartir? no, usted ya está compartiendo, pero le activo el Ya. audio. Bueno, Yo ya dejé de compartir. perfecto. Voy entonces a activar mi audio del compartir. Agregar fondo, iniciar sonido. Vamos a ver si ahí sí. Y me dicen, por favor, si lo escuchamos, que este es el que el profe nos quiere compartir. ¿Sí lo escuchan? Rodri, No, pues no está compartiendo tampoco. ni compartiendo ni nada. Bien, En este momento no está compartiendo. bien. Espéreme un momento, por favor. yo no lo escucho. Bueno, ya voy a salirme nuevamente. Para ver, o si no, entonces nos toca. Y luego ya ustedes me dicen, sí, estoy ya compartiendo. ¿Me Sí, dicen de ahí? Bien, sí, ¿Listo? gracias. ponlo grande. Bien. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche caía. Pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Pero fue en comunidad, donde sentí la palabra como fuerza para andar. Una lectura muy sabia me enseñaron. Es muy propia de nosotros, los latinoamericanos. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en la historia y tradiciones. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. La enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Injusticia, represiones nos golpean.
iglesia que renace, celebramos, celebramos. Oraciones, fiesta, luces, con las campanas cantamos. Comemos vino y pan, comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Comemos vino y pan, comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Adelante, Adriana. ¿Hay algún comentario? No, de ninguno, Aníbal, todavía como que no, ninguno va a comentar. Bueno, Magdalena Arango nos quiere comentar. Bien, pues, Bueno, Magdalena. gracias. Profe, a principios de, empezando este curso bíblico, justamente hace un año, en marzo 6, con Adriana María Mora, teníamos una pequeñita aproximación a esto tan bonito que ahorita usted nos comparte. Entonces ahí ella nos decía que exactamente era pues una aproximación, que la naturaleza, los árboles, los animales, fue la primera manera como Dios nos habló. Por eso estaba y está en todo lo que nos rodea. Ahí en ese momento hacía ella una acotación más. Ella decía, cuando Dios le dijo al hombre, domina, eso le dio poder al hombre y eso hizo que empezara a romperse esa armonía con la vida. Y fue entonces cuando el hombre empezó a acumular y poquito a poco se fue perdiendo el diálogo con Dios, pero él en su infinito amor, por eso buscó otra forma para poder hablar con él. Y de ahí entonces ya surgió la segunda manera como él nos habló, que fue la Biblia. En el momento en que yo escuché esa primera aproximación a esto, todavía estaba un poquito como en la nebulosa. Ahora, con la manera tan hermosa como usted nos expone, esta forma en que Dios nos habla, como usted nos expone la presencia, o sea, el simbolismo de ese amor en lo que es la naturaleza, empieza uno a entender mejor y empieza entonces también a acrecentarse esa necesidad de cuidar esa creación. Si a veces cuando se habla en grupos acerca del cuidado de la creación, partiéramos de ahí, de decir que esa fue la primera manera como Dios nos habló, de pronto, pienso yo, podríamos hacer de alguna manera que se fuera tomando más conciencia de cuidar esa primera palabra de Dios para nosotros. Muchas gracias, profe, porque fue hermosísima su exposición acerca de esa primera palabra de Dios y de la segunda también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana, por este testimonio que usted nos comparte tan valioso. Realmente ya lo que ya empezó a vislumbrarse en los inicios de este curso con la persona que les habló sobre esto es muy importante. Y yo pudiera compartirles más bellezas de esta experiencia que vivo en estos tiempos, porque es que es hermoso decir que nos vamos a hacer una reunión de la Biblia, que es un compartir sobre la Sagrada Escritura, pero entonces
la unimos con esta primera palabra de Dios, la vida, la madre tierra, y entonces nos brotan temas como la Biblia y las gallinas, la Biblia y los perros, la Biblia y los jardines, la Biblia y los animales, la Biblia y las mulas. Y es impresionante, les contara yo el impacto en las personas que cuando se está haciendo el recuento de lo que a la gente en el campo le gustó de esas semanas de la Biblia, las personas comienzan por ahí comienzan. Nos gustó que nos hablara de la casita de las avispas. Nos gustó que nos hablara de los perros como maestros. Nos gustó que nos hablara de los gatos. Y esto es como todo lo que va quedando como fruto de esta lectura de la Biblia que busca integrar esas dos dimensiones de las palabras de Dios, la primera palabra de Dios y la segunda palabra de Dios. Muy bien, voy a continuar, pero muy agradecido con esta valoración que usted nos comparte, ¿sí? Esta segunda parte va a ir un poquito rápida porque pues se trata ya de recoger algunos elementos importantes que no quisiera que se nos fueran, pero dejaremos de lado también otros, de todas maneras, ¿sí? Punto 6 tiene que ver con los antecedentes precursores de la hermenéutica bíblica latinoamericana, que los traemos después de haber escuchado el himno de la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Esa fue la canción que escuchamos. El himno que recoge como los elementos esenciales de lo que ha sido esta experiencia de vida en Colombia y en toda América Latina. En esa canción se recoge. Y hablar de los antecedentes precursores es referirse un poco a que hubo unos antecedentes políticos y económicos y otros religiosos y eclesiales en el continente. Esto hace campo de una aproximación más amplia a la realidad. Y esto, pues, en cierta manera puede ser llover sobre mojado, sobre lo que ha sido el conocimiento que ustedes han ido teniendo. Entonces yo no me quisiera como detener ahí en esa parte porque los hemos visto, los hemos leído en muchos talleres, en muchos seminarios de lo que hemos vivido en América Latina, ¿sí? De los antecedentes eclesiales, pues sin duda alguna se resalta la reforma protestante de Martín Lutero y el Concilio Vaticano II, porque estos fueron antecedentes muy importantes para llegar a lo que nosotros pudimos ver y podemos vivir, ¿sí? Entonces, estas contribuciones, lo que aportó el método histórico crítico que heredamos de la tradición protestante, que revolucionó los estudios bíblicos, realmente, ¿sí? Y la Biblia llegó a las manos del pueblo latinoamericano y caribeño por primera vez, gracias de una parte a esas misiones protestantes, pero también gracias a que tuvimos el Concilio Vaticano II y en la segunda mitad del siglo XX se produjo el documento de la Dei Verbum, un documento rector
de los estudios bíblicos. Y al tiempo que echó los cimientos para la teología del pueblo de Dios, y encontró en la conferencia de Medellín en el año 68 un lugar teológico y profético por excelencia, cuyos frutos fueron las comunidades eclesiales de base. Ya el padre Nectalí Vélez Chaverra lo pone allá en la revista Ribla, la Iglesia de los Pobres, la Teología de la Liberación y la lectura popular de la Biblia. Entonces, después de Medellín 68, irrumpen en América Latina los movimientos, dos movimientos que es importante reconocer. El movimiento de la teología latinoamericana de la liberación y el movimiento bíblico latinoamericano y caribeño. Yo les puedo contar que yo pude vivir de cerca, participar en esos dos movimientos muchos años y conocer muchas de las personas que los animaban, los dirigían. Ahora voy a pasar a compartirles sobre lo que conocemos como los espacios articuladores en la lectura popular de la Biblia. Y esos espacios articuladores son muy interesantes y aquí necesitamos hacer un reconocimiento muy grande a muchas personas, pero por espacios de tiempo y por y por lo que significa esta presentación, pues yo traigo dos referentes que son muy importantes. Uno es Fernando Torres Millán, un laico que en Colombia impulsó mucho todo esto allá en los inicios y todo. Fernando Torres fue uno de los referentes importantes en Colombia para esta hermenéutica bíblica latinoamericana. Incluso él participó en el primer curso intensivo de Biblia que se realizó en Brasil. Y él trajo a Colombia esa noticia de lo que se estaba haciendo allá. Y por eso de ahí se desencadenaron muchas cosas hacia adelante porque pudimos tener en 1992 el curso intensivo de Biblia en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, donde pudimos participar muchas personas y luego esto se siguió por toda América Latina y el Caribe. Y la otra persona referente importantísima es el padre Gonzalo María de la Torre. El padre también fue uno de mis profesores en el curso intensivo de Biblia. Él estuvo allí en Barranquilla en 1992 dándonos la asesoría sobre las parábolas de Jesús. En los tiempos de hoy que yo he desarrollado mucho el estudio bíblico de las parábolas, tengo este referente importante en mi formación, que fue el padre Gonzalo de la Torre, ¿sí? Que está ahí. Y hay muchas otras personas, podríamos nombrar muchas más que los contenidos teóricos, ¿sí? Porque esta manera de leer e interpretar la Biblia tiene unos contenidos teóricos, que a esos contenidos teóricos es lo que llaman hermenéutica, la hermenéutica bíblica latinoamericana. Y Y la referencia que tenemos de el padre Carlos Mester y de Francisco Oropino, ellos nos apuntan 10 características de la lectura popular de la Biblia. Están aquí resumidas en este párrafo. Este material de presentación, desde luego que ustedes lo van a poder tener en sus manos. Entonces, por razones de tiempo, para que nos demos un momentico para saborear lo que hemos compartido hoy, pues voy a pasar de largo, no los voy a leer.
hay un punto que se desarrolla sobre los métodos y sus desarrollos. ¿Cuáles han sido los métodos que han estado a la base de esta experiencia de la hermenéutica bíblica latinoamericana? Y aquí se mencionan una cantidad de métodos que han concluido para que podamos acercarnos a la Biblia. Vamos a pasar, vamos a ir luego a un punto que se llama los saltos hermenéuticos hacia adelante. ¿Por dónde van esos saltos? Y esos saltos, en una nota ya para terminar, que se pone acá, es lo que nos va a permitir a partir de los años 90 entrar en lo que se ha conocido en América Latina y el Caribe como el tiempo de las hermenéuticas específicas de la Biblia. De esta lectura comunitaria de la Biblia, esta lectura en general, derivan muchas de estas hermenéuticas en el continente. Y en Colombia hemos tenido la expresión de muchas de ellas. Ellas están recogidas en este cuadro que nos muestra una constelación de ellas, de la lectura comunitaria de la Biblia en el siglo 92. Allí irrumpió la lectura feminista, irrumpió la lectura india e irrumpió la lectura negra. Y de ahí se fue expandiendo. Vinieron muchas otras. Y yo les anuncio desde ya que el próximo encuentro que vamos a tener dentro de 8 días justamente va a ser un encuentro sobre la hermenéutica campesina de la Biblia. Ha sido el terreno en el que yo he nacido, en el que me he movido, en el que he vivido, el que ha inspirado lo que yo escribo, lo que yo comparto. Final de la presentación, Aníbal Cañaveral Orozco, número de celular 311-731-2422, que a la vez es WhatsApp también. Y un agradecimiento muy grande y nos pasamos en este tiempito que tenemos para que compartamos. Muchas gracias. Adelante, Adriana María. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Muy interesante su participación. Vamos a darle la oportunidad a Alexander Núñez, si nuestro compañero Rodrigo le activa el micrófono para que Alexander nos comparta la pregunta o alguna reflexión que tenga Alexander. Bien, pueden. Active Adelante. su micrófono, Aníbal. Alexander. Bien. Hola, buenas noches. De verdad, súper agradado por la explicación del ponente. Extraordinaria la visión desde el punto de vista de la hermenéutica, ¿no? Porque la hermenéutica es un proceso humano. Más que una pregunta, lo que quiero es adicionar un poco la perspectiva de profundizar los estudios bíblicos desde esa interpretación del mundo de la vida de cada quien con sus vivencias, ¿no? Porque es resignificar el mundo y en este caso resignificar la palabra de Dios a partir de la multiplicación de cada uno de nosotros, de nuestras vivencias, de cada anécdota, de cada una de las cosas que hemos transitado pues en el mundo de la vida. Y por eso es que la hermenéutica de alguna forma es como una validación de las propias vivencias y solo lo que hay es que sistematizarla desde la interpretatividad y para darle resignificado a las cosas que nos dan valor. En este caso, para mí me resulta bastante cómodo escuchar cómo desde una visión hermenéutica de la Biblia, y sobre todo la Biblia latinoamericana, pues, nosotros podemos dar cuenta de todas esas experiencias que hemos tenido hasta hoy y que, bueno, Dios nos ha puesto en el camino y esta es una gran oportunidad. Para mí fue de mucha satisfacción deleitarme pues con la explicación de usted
Y bueno, con todo respeto, de verdad que ser escritor de la interpretación de la Biblia, eso merece un honor. De verdad que lo felicito realmente por esa explicación maravillosa. Es un poco lo que quería adicionar nada más. Muchas gracias, hermano Alexander, por esta valoración suya. El padre Pedronel creo que tenía la palabra. O vamos mirando ya el momento entonces del cierre. Recordemos, Norberto, bien pueda, tiene la manito levantada, bien pueda, Norberto. Norberto y luego el padre Pedronel. Vamos a activarle el micrófono a Norberto. Siga adelante. Ya, bien pueda, Norberto. Gracias, muy amables. Informal Adriana, buenas noches para todas y para todos, buenas noches. Aníbal, buenas noches. Conozco muy, Buenas noches. por decirlo menos, leí muchas veces su libro sobre los talentos y le cuento que logró lo que perseguía y era precisamente causar polémica. Es un libro bastante polémico, pero realmente es una realidad, porque nosotros estamos acostumbrados, incluso ahora precisamente en este encuentro, nos damos cuenta que nosotros miramos a Dios, a la Biblia de una forma muy distante. Difícilmente encontramos el camino para aterrizarla a nuestras realidades. Y en esto del trabajo espiritual de los claretianos sí que lo saben hacer. Precisamente yo soy formado entre los claretianos y me alegra muchísimo porque era de las cosas que yo buscaba. Una palabra que donde se viva. Precisamente la semana pasada terminábamos los libros de la sabiduría y veíamos cómo que parece ser y la Biblia, más que la sabiduría, la sabiduría de verse a la Biblia, es la Biblia la que se debe a la sabiduría, porque todo es tomado desde las partes vivenciales. Y eso es lo que usted Aníbal ha hecho durante su camino. Por eso es que trabaja tanto la hermenéutica campesina. Y qué hermoso esto, porque nos damos cuenta que este camino, más que conocimientos y más que pedagogía, es precisamente lo que decía el compañero anterior, cómo dentro de nuestras realidades, qué es lo que hace grande también al padre Gonzalo, cómo desde sus vivencias hace práctica la Biblia. Bueno, no hablo más porque no terminaría para darle turno a los. Muchísimas gracias. Norberto, muy agradecido, muchas gracias. Padre Pedronel, para si me hace el favor, Rodri, y le desactiva el micrófono al padre Pedronel, gracias. Ya, padre Pedronel, bien pueda. Active el micrófono, padre. Bien pueda. Solo que quiero felicitar a Aníbal Cañaveral por esta presentación que ha hecho. A mí me ha tocado acompañar a Aníbal o vivir codo a codo con el caminar bíblico desde la presentación que se hizo posteriormente al encuentro del CIB en Barranquilla por el padre Gonzalo María Latorre. En ese tiempo yo era párroco en Jesús Nazareno y mandaba delegaciones a los encuentros que hacía Gonzalo en el Chocó. Y pues también me tocó trabajar con Aníbal en el CEDEVI en Medellín y conozco ese itinerario y ese esfuerzo que ha hecho Aníbal para llevar a cabo toda esta disertación de la hermenéutica latinoamericana, desde que fue a la UL a estudiar Biblia y todo el esfuerzo que hizo para terminar su bachillerato, su carrera,
en todo esto hemos estado y entonces por eso yo he leído también sus libros y valoro mucho todo este caminar bíblico que ha hecho y que ha compartido, que ha tenido esa oportunidad también con los claretianos de compartir tanto en Oriente como aquí en la provincia nuestra y en la Uniclaretiana. Por tanto, pues de nuevo reiterar mis felicitaciones y, y saber que él ha sido un hombre sencillo que ha dado testimonio de lo que enseña y lo que comparte y por eso merece toda nuestra admiración y también nuestro apoyo en lo que él realiza como profesor de Biblia. Felicitaciones de nuevo y creo que esto es disfrutar un poco de todo ese caminar bíblico que se ha hecho en Colombia y en América Latina. Muchas gracias. Padre Pedronel, muy agradecido por estas palabras suyas. Sí, hemos caminado en muchos momentos y hemos compartido experiencias, vivencias y de verdad que me reconfortan mucho sus palabras. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Adrián. Jaime Vallenilla. Sí, adelante. Profe, buenas noches. De verdad, Buenas noches. haciendo un pequeño resumen que siempre acostumbro, usted nos dio un paseo hoy por esos grandes, digamos, grandes maestros que trabajaron la hermenéutica bíblica latinoamericana, pero de verdad que hoy me he dado cuenta que para comprender muchas cosas debemos entender y comenzar la hermenéutica bíblica latinoamericana comprendiendo la naturaleza. Hoy me he dado cuenta que es cierto, hay que estar en ese contexto de donde nos desenvolvemos para entender y aplicar la palabra de Dios. De verdad que es maravilloso esa explicación con las frutas que usted colocó allí, que no lo había visto desde ese punto de vista. Sí. Y es cierto lo que usted acaba de hablar. Hay que comprender la naturaleza para poder aplicar la palabra de Dios en nuestro contexto. De verdad, maravillosa esa explicación, muy, digamos, yo la voy a llamar muy coloquial, muy de la mano, que la puede manejar cualquier persona. De verdad, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Jaime, muy agradecido por esta valoración que usted hace y yo les puedo decir que nos vayamos alistando porque yo creo que la próxima va a traer cosas sorprendentes, la que viene. Bueno, profe, de verdad, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Bueno, entonces agradecemos a Aníbal Cañaveral esta presentación y los invitamos a que no nos perdamos la próxima, el próximo jueves y, y a todos muchas gracias por esta presencia y que podamos seguir convocando a la gente por la capacidad que tenemos de presencia en este programa y para que valoremos bastante nuestro caminar latinoamericano en esta hermenéutica y en las hermenéuticas que nos está proponiendo él en estas charlas. Hasta la próxima, el Señor les bendiga, eh, que, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre y entonces nos vemos el próximo jueves.